Bendito sea Dios. Comenzamos con la administración de la palabra del Señor en esta hora, siempre dándoles las gracias por acompañarnos y por estar en esta secuencia acerca del tema que le hemos titulado No deis lugar al diablo, porque tenemos un Padre de amor que a través de su palabra nos advierte día con día el peligro acerca del cual nosotros estamos expuestos. Porque dice la palabra del Señor que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, como lo dice aquí en este versículo, porque el mundo físico se deteriora, tiene su final, todo se termina, pero el mundo espiritual es eterno. Y del mundo espiritual fue hecho lo que miramos, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces no se entiende este concepto. Debemos nosotros de pedir dirección del Espíritu Santo para poder entender, porque es muy necesario que nosotros nos demos cuenta que todo lo que ocurre en el mundo físico es el resultado en el mundo espiritual. Y aquí el Señor nos está diciendo que nosotros, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de los que profesamos el Evangelio, los que tenemos gracias a la misericordia de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo. Hemos alcanzado misericordia y Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha dado como iglesia la autoridad de poder pisotear al enemigo. Dice que la iglesia tiene el poder que Jesucristo le ha dado. ¿Y cuál es ese poder? Que las puertas del Hades, del infierno y de la muerte no prevalecen contra los hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, nosotros, está hablando de usted y está hablando de mí, está hablando de él y de la iglesia de Corintios. Y nos dice, mejor dicho, nosotros no miramos las cosas que se ven, porque estas son destructibles, son pasajeras. Nosotros miramos las cosas que son eternas. Por eso usted y yo como cristianos debemos de estar visualizando lo eterno en el mundo espiritual, porque el mundo y las obras de lo físico es el resultado de lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos advertidos, no podemos discernir en el mundo espiritual? Es ahí donde perdemos batallas. Pero dice la palabra del Señor aquí que nosotros como soldados de Cristo no militamos en lo físico, militamos en lo espiritual. Y Jesucristo nos ha dado el poder como iglesia, porque dice la palabra del Señor que la muerte y el Hades o el infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo, contra usted, contra mí, contra la palabra del Señor que se nos es dado para que nosotros podamos entender cuál poder tiene la iglesia. Pero no solamente debemos de quedarnos con el poder que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha dado, porque dice la Biblia que Cristo, cuando murió, descendió a las partes profundas de la tierra, fue al infierno, fue al Hades y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Así que venció a la muerte, venció el infierno. Ellos ya no tienen potestad sobre nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria, honor y poder, que nos ha dado la victoria, nos ha dado libertad en el Espíritu. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Dice la palabra del Señor que también usted y yo como iglesia tenemos autoridad para atar y desatar en el mundo espiritual. Pero muchas veces no adquirimos ese poder porque vivimos en lo físico, vivimos en la carne y así no podemos. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, es vivir una vida constante de oración, ayuno y de todo lo que el Señor nos dirija a través de su Santo Espíritu. A través de su palabra también nosotros podemos darnos cuenta que están las instrucciones para ser un buen cristiano, para poder entender lo que ocurre. Podemos atar y desatar. Nosotros podemos hacer guerra espiritual contra todo lo que se levanta en contra de nuestra familia, en contra de nuestros ministerios, en contra de la iglesia. Hermanos, no podemos dejar por ignorado lo que ocurre en el mundo espiritual. El mundo espiritual de maldad está planeando hacernos daño como iglesia, primeramente, y también a la gente inocente, a los niños, a la gente vulnerable, aquella gente que no ha querido entender. Pero usted y yo como cristianos no debemos de pensar de esa manera. Dice la palabra del Señor que nosotros no miramos como mira el mundo. Nosotros entendemos, nosotros debemos de estar enterados que somos llamados a hacer luz
a poder entender lo que el Señor nos dice aquí. No dar lugar a lo que el enemigo quiera meter en nuestras vidas. Él quiere meter ignorancia, Él quiere hacernos creer como piensa el mundo. Pero dice la palabra del Señor, siempre que nosotros debemos de apartarnos, eso significa ser santo, apartados para el Señor, no hacer lo mismo que practica el mundo. Pero también debemos interceder, porque todo lo que ocurre en el mundo espiritual es llevado a lo físico y eso puede afectar a una nación, a una familia, a muchas personas. Así que mantengámonos despiertos, queridos hermanos, en este tiempo que son los últimos días en los cuales el enemigo se ha levantado con más fuerza, con dos propósitos. El primero es para hacerlo caer a usted y a mí, para querer vencer la iglesia, la cual nunca podrá, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia que está fundada en la roca que es Cristo y que está dirigida por su Santo Espíritu. Y el otro propósito que el enemigo tiene es llevar a la mayoría de gente al infierno a sufrir una eternidad con él. Así que usted decide, querido amigo, querido hermano, abramos los ojos en el mundo espiritual y démonos cuenta que hay una lucha, que hay una batalla, pero que ya está ganada en el nombre de Cristo. Si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, nosotros venceremos. Así que mantengámonos alerta, no desmayar. Manténgase usted en contacto con Dios en todo momento. Haga de su vida personal a Dios como el centro y el que dirige sus pasos. Encomendémonos a Dios día con día para que su voluntad perfecta sea con nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Y como lo dice la palabra de hoy, nosotros estemos alerta, no solamente viendo lo físico, sino mirando lo invisible, porque de ahí nosotros obtendremos victoria en Cristo Jesús. El día de mañana estaremos meditando en algo muy importante que usted y yo como cristianos debemos de ser también. Un ejemplo para nuestros hijos, para nuestras familias, para no dejar entrar al enemigo en ninguna manera, porque de eso se trata esta serie. No dar lugar al enemigo, sino estar siempre alerta, despiertos, con la armadura de Dios, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana para que meditemos una vez más en otro devocional más aquí en nuestra página de Sus misericordias son nuevas cada mañana. Que el Señor les bendiga. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó.
resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió.